Entonces, lo primero que voy a hablar son unos conceptos muy básicos sobre la oclusión funcional y lo que para mí hoy hace sentido cuando me enfrento a la atención clínica de mis pacientes. Si hablamos de oclusión funcional, todos entendemos muy bien que vamos a tener que, o en un diagnóstico inicial, ver si el paciente presenta este tipo de contactos dentarios, ¿no es cierto? O aspirar a lograr esto al finalizar nuestros tratamientos, sea con brackets, alineadores o la herramienta que ustedes quieran. El objetivo final de cómo lograr que nuestros pacientes ocluyan debería ser solo uno, ¿ok? Por lo tanto, si yo voy a ver qué contactos voy a tener, oclusales entre las piezas posteriores cuando el paciente llega a máxima intercuspiración, esos contactos ideales deberían ser como los que están pintados en azul. Si logramos que el paciente haga sus guías correctamente, vamos a ver que vamos a tener guías caninas hechas por el canino derecho e izquierdo hacia las lateralidades respectivas y los incisivos para hacer las guías incisivas hechas por los dientes anteriores. ¿Okay? Ahora bien, si nosotros enfocamos eso desde el punto de vista cómo engranan las piezas dentarias, nosotros vamos a ver que la mayoría de nosotros se nos ha enseñado siempre a mirar muy bien acá. Cómo estos dientes presentan una mala-oclusión inicial, ¿no es cierto? Este es un congreso principalmente de ortodoncia, pero también extrapolable a cualquier especialidad o odontología general donde nosotros vamos a restaurar esta parte, ¿no es cierto? Cómo engranan las piezas dentarias. Por lo tanto, si yo quiero terminar mi caso y planificar mi caso para terminar en una posición que encajen todos los dientes muy bien, normalmente va a ser una clase 1 moral, una clase 1 canina, y una correcta relación incisiva y canina acá adelante, donde tengamos un correcto entrecruzamiento de Overiet y Overbite. Ok, si yo me remito acá, yo creo que todos somos expertos, y si pensamos en cómo hoy día las tecnologías nos ayudan en la fabricación de appliances, de aparatos, ¿no es cierto?, van a estar enfocados en manualmente o digitalmente, la mayoría de ellos hoy, hacer setups virtuales para lograr este engranaje perfecto de estas piezas dentarias. ¿Okay? Daniela mostró muy bien cómo TrueSmile hace una relación y una combinación entre ya no solo ver las piezas dentarias en un setup digital, sino también cómo ver las raíces y los movimientos radiculares dentro de la tomografía, ¿no es cierto?, al hacer un match entre los STLs del paciente y las tomografías que presentamos. Por lo tanto, si hablamos de cómo planificar el final de nuestros tratamientos, la tecnología hoy día va años luz adelantada para poder entregarnos herramientas alucinantes en ese respecto, ¿no es cierto? Pero, ¿cuántos de todos los que están acá realmente cuando hacen su diagnóstico y finalizan su tratamiento también observan acá? Cuando yo tengo esta mordida aquí, tiene un impacto directo en la posición del cóndilo mandibular en su articulación, en su fosa, ¿ok? Definiciones de relación céntrica podemos encontrar millones, antero superior, con disco bien interpuesto, etc. Yo hace bastante tiempo hago los estudios de mi paciente tridimensional completamente, quiere decir, con tomografía de cráneo completo y con resonancia magnética. Van a ir entendiendo por qué a lo largo de la charla, en donde desde un inicio observo la relación que hay entre cómo muerden estos dientes y cómo calza el cóndilo dentro de su fosa articular, ¿ok? He visto, donde pido resonancia muchas veces, y en todos mis pacientes, la verdad, desde pequeños hacia los más adultos, la posición discal rara vez es la posición ideal descrita en los libros, pero es muy importante que este cóndilo, cuando esté dentro de su fosa, tenga una relación armónica con el resto de la estructura, ya sea con el disco levemente desplazado, con el disco desplazado completo sin reducción, etcétera. Tiene que estar en una posición estable, adaptada, con una oclusión que permita que si esto no tiene las condiciones ideales acá articularmente para tener una relación de libro, ¿no es cierto?, que al menos esta oclusión me permita que esta articulación viva en un espacio saludable, estable en el largo del tiempo. Esta es la visión que nosotros tendríamos que tener desde el inicio de nuestros tratamientos hasta el final de nuestros tratamientos, en donde tenemos un complejo cráneo facial
mandibular y cervical, que en esta foto no aparece la parte cervical, ¿no es cierto?, pero también es muy importante, en donde todas estas estructuras se relacionan. Si yo tengo una estructura articular estable, tengo una oclusión estable, concordante con esta posición articular, y tengo músculos que trabajan de forma pacífica y me permiten que estas estructuras se relacionen de manera estable, valga la redundancia, voy a tener una salud de todo el sistema y voy a tener una estabilidad a largo plazo. La mejor contención que podemos buscar si vamos a tratar un paciente para que sea estable en el largo plazo y no existan recidivas. Por lo tanto, ver la parte ósea hoy día es muy fácil. Es cosa de tomar una tomografía. Todos hemos tenido ya de una u otra forma acceso a tener una imagen tridimensional tomográfica. Ver la parte dentaria, hoy día la podemos ver de manera extraordinaria con un escáner intraoral o en un simple modelo de yeso si quieren, si vamos a la parte analógica. Pero tenemos herramientas increíbles para poder diagnosticar todo esto. Pero nunca debemos olvidar que estos huesos se mueven, estos dientes muerden, gracias a que esta musculatura funciona bien, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Una estabilidad articular, una estabilidad oclusal, que sea concordante entre esta estructura oclusal y la articulación, para que esta musculatura pueda trabajar y guiar estas estructuras en una función estable y saludable. ¿Okay? Hay una frase que me gusta mucho, que es de Peter Dawson, es un rehabilitador que tiene un fantástico libro donde hay algunos conceptos. Podrá ser discutible la evidencia científica o no al respecto, pero yo creo que la evidencia científica se debe construir a partir de hoy con el mundo 3D y no con el mundo 2D, y de manera integrada y no aislada, solo articulación, solo oclusión, solo músculo, solo cervical. Todo funciona junto, todo debería ser diagnosticado y tratado en conjunto. Todo análisis oclusal comienza en las ATMs. Solo en un esquema básico para entender un poco el por qué hacer lo que les voy a mostrar más adelante. Vean que si la articulación está acá, el cóndilo mandibular, la fosa y su disco bien interpuesto, si yo voy en una apertura mandibular, se va a activar el pterigoideo lateral inferior y va a estar inactivo el pterigoideo lateral superior o interno. ¿Okay? Ahora, ¿por qué solo mostrar el pterigoideo? Porque tiene mucha importancia ese músculo en una estabilidad articular y oclusal. Si llego a la apertura máxima, llegamos a la máxima activación del pterigoideo inferior, ¿no es cierto? Sigue pasivo el superior, pero las fibras elásticas posteriores de la zona retrodiscal ubicadas se distienden o se extienden, ¿no es cierto? Se estiran y de alguna manera dice, ok, esto no puede seguir avanzando y llegamos a una apertura máxima, en donde si vamos a cerrar, vamos a ver que ahora se activa el superior y se desactiva el inferior, ¿ok? Y estas fibras ayudan a llevar eso para atrás y el pterigoideo superior ayuda a que el disco no se vaya de un viaje hacia atrás, ¿no es cierto? Y esto permita volver a su lugar de manera estable, permitiendo una relación céntrica. Relación céntrica es una definición para una posición articular, ¿ok? En donde yo voy a tener el cóndilo bien puesto en su fosa, idealmente con su disco bien colocado en su lugar, ¿ok? Si no, con esto ya bien colocado en su fosa, respetando los tejidos blandos de la articulación, ya está muy bien, pero lo más importante para poder tener una relación céntrica es que el pterigoideo inferior logre relajarse para que esto logre llegar a su lugar, ¿ok? Y así la musculatura elevadora va a trabajar de manera pacífica, coordinada y efectiva, ¿ok? Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo un contacto prematuro, una interferencia posterior, un conflicto posterior, como ustedes lo quieran llamar acá, en donde yo voy cerrando mi mandíbula, la mandíbula con sus músculos elevadores va haciendo el cierre, ¿no es cierto? Voy activando la musculatura para que eso ocurra, pero llega un contacto posterior, el pterigoideo lateral inferior no se relaja, no deja que el cóndilo llegue a su lugar, ¿ok? Y entonces voy a tener una adaptación muscular, porque el músculo va a reaccionar rápidamente a esa inestabilidad que va a provocar ese contacto y va a buscar la máxima intercuspidación.
porque contactar en un puro diente no es estable, por lo tanto, la musculatura reacciona rápidamente a estos conflictos posteriores o a estos contactos prematuros. Y va a haber una posición adaptada en máxima antecuspidación con una musculatura hiperactiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Pacientes bruxan más, apretan más, pacientes que a lo mejor rompen o quebran o fracturan coronas, por ejemplo, etcétera, son pacientes que yo puedo asegurar que, descartando otro tipo de patologías articulares y otras cosas, yo puedo asegurar que esa musculatura está hiperactiva, trabajando fuera del lugar, y esa mandíbula, esos dientes tan bonitos encajados aquí, tienen desencajada la articulación acá. ¿Okay? Entonces, esto lo voy a mostrar para entender cómo tomo los registros para poder articular los modelos. El mismo profesor Dawson tiene esta imagen que me parece que es muy didáctica, en donde él pone un jig anterior, que el único objetivo es desocluir las piezas posteriores. Ese contacto prematuro que estaba acá en la imagen, que provoca todo este desorden muscular, va a desocluir, no va a estar contactando, se libera automáticamente, independiente de que no esté deprogramado el paciente, ya el solo hecho de colocar esto acá va a hacer que el pterigoideo lateral se pacifique y se desactive, y permita llegar con el cóndilo lo más cercano posible a una relación estable, confortable dentro de su cavidad glenoidea, permitiendo que los restos del músculo o los otros músculos funcionen de manera pacífica y permitan un arco de cierre mandibular con una posición mandibular estable, ¿ok? Sin contacto dentario aquí, solo acá yo ya logro esa pacificación. ¿Cuál es el objetivo de nosotros como ortodoncistas? Finalizar nuestros casos sin dejar contactos prematuros o interferencias posteriores, cosa de que cuando vaya cerrando la mandíbula, sin tener este jig aquí, yo calce todos mis dientes de manera simultánea, pero sin evitar o sin sacar la articulación de su lugar, ¿okay? Que finalmente es lo más difícil de lograr en un tratamiento de ortodoncia. Enfermedad oclusal, lo puse acá, una definición de Peter Dawson también, es la alteración o trastorno de la función de cualquier estructura del sistema estomatognático, o sea, no solo los dientes, ¿no es cierto?, que produce un desequilibrio o desarmonía entre las ATMs, la musculatura masticatoria y las superficies oclusales de los dientes. Por lo tanto, un diagnóstico para mí hoy integrado y la comprensión exhaustiva de los principios de oclusión son factores claves para el éxito de los tratamientos. Si yo parto diagnosticando acá, yo puedo hacer un flujo digital extraordinario hasta el final de mis tratamientos, pero para lograr una oclusión funcional y no solo los dientes alineados en máxima intercuspidación. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo hago eso hoy? ¿Cómo he integrado estas herramientas tridimensionales con estos conceptos de oclusión funcional que hoy día me hacen mucho más sentido que antes porque lo puedo ver, porque lo puedo hacer de manera fácil, ¿ok? No vamos a decir por ahora que todavía de manera barata, porque hay que tomar un combin, una resonancia y un articulador virtual necesita de un escáner intraoral, ¿no es cierto? Pero yo estoy segura que con el tiempo eso va a ser más masivo y podemos llegar a tener estos diagnósticos extraordinarios que van a hacer que nuestros resultados sean mejor y que nuestras recidivas posteriores al tratamiento sean mínimas. Entonces, ¿qué es lo que yo uso para diagnosticar antes de tratar? ¿Qué uso para planificar el tratamiento? ¿Qué uso para ir durante el tratamiento diagnosticando continuamente? ¿Y qué hago yo para verificar que mi tratamiento funcionó? Tomo una tomografía de cráneo completo que me va a permitir hacer análisis morfofuncionales, cefalometría 3D, como ustedes lo quieran llamar, pero medidas en volumen. Muy diferente a hacer una medida en una imagen bidimensional como una teleradiografía. ¿Qué más me va a permitir? Si este cráneo o este DICOM de cráneo completo está tomado en máxima intercuspidación, yo voy a lograr también ver las articulaciones temporomandibulares, tanto en una interpretación en posición, en donde en algunos casos voy a ver grandes desplazamientos del cóndilo de su fosa, que va a ser evidente que el paciente no tiene un calce entre su articulación y su mordida. Otras veces no voy a ver tanta discrepancia en el DICOM, pero sí voy a poder verlo en mi articulador y correlacionar estas imágenes tomográficas con mi montaje virtual.
Voy a poder ver la salud articular, porque es muy importante ver si no hay problemas degenerativos, pérdida de volumen, continuidad de corticales, etc. Pero además a todo esto, porque si yo tengo solo la tomografía y solo mi montaje en articulador virtual, me va a faltar algo, que no voy a tener estos registros, que es la posición del disco condilar dentro de su fosa, ¿no es cierto? Y en su relación con el cóndilo mandibular, y para eso yo también solicito resonancia magnética. Cuando yo digo que de verdad a todos los pacientes mayores de 10 años les pido tomografía, resonancia y hago montaje en articulador, así es, al 100% de los pacientes les pido este estudio. No tengo posibilidad de volver atrás porque me falta información. Lo que yo logro ver hoy es infinitamente mayor que lo que veía antes. Y mis tratamientos hoy día terminan con éxito porque logro diagnosticar bien. No importa si usé un bracket de 5 pesos, un bracket individualizado, un alineador de $5.000 o un alineador de 5 pesos. Lo importante es que no voy a fallar en saber qué tengo que mover para llegar a dejar mis dientes alineados, estéticamente aceptables, pero en una correcta relación con el resto de las estructuras, articulación temporomandibular y musculatura, ¿ok? Por lo tanto, ¿cómo lo hago yo dentro del flujo? Y por algo estoy acá, ¿no es cierto?, de invitada a hablar. Soy amante de la línea de Dentsply Sirona en general, ¿no es cierto? Tuve la oportunidad de trabajar más de 1 año y medio, o casi 2, con la PrimeScan, ¿no es cierto? En este minuto estoy en una transición, espero tener la mía propia, ¿no es cierto? Volví a usar la Omnicam, no importa cuál sea el escáner intraoral, todos sirven, ¿ok? Sigo siendo fan número 1 de PrimeScan, pero todos sirven igual y la Omnicam también da un excelente resultado para poder hacer este flujo que les voy a presentar. ¿Okay? Entonces tenemos tomografía, que hoy día Dentsply sacó un cráneo, un FOV ampliado, extendido, que permite tomar un cráneo completo, que eso no existía antes, ¿ok? Por lo tanto, ahora estoy esperando que poder acceder a este tomógrafo en el corto plazo, que va a llegar uno acá. Y el escáner intraoral, que me va a permitir hacer el escaneo digital de mis pacientes, ¿no es cierto?, de las arcadas dentarias. Voy a utilizar CEREC Ortho, ¿ok? Pero de ahí yo voy a salir a Onyxef, ¿ok? Yo voy a mostrar por qué salgo a Onyxef. Idealmente no tuviera que salir a Onyxef y yo pudiera hacer mi montaje de articulador dentro del CEREC Ortho. Espero que eso algún día ocurra, ojalá en el corto plazo, ¿no es cierto?, para poder simplificar el paso y no tener que salir acá, que eso implica tiempo adicional, que es lo que menos tenemos cuando somos clínicos. Por lo tanto, otro concepto es el registro de relación céntrica y montaje virtual. Vamos a ver cómo lo tomamos. Agradezco a la doctora Beatriz Gómez Bonilla, que aceptó tomarse estas fotos para poder explicarlo. Esto lo tomé ayer, estaba haciendo la presentación, dije yo cómo explico de verdad cómo se hace. Así que tomamos esta foto y lo primero que yo hago es una manipulación mandibular suave. Yo no fuerzo la mandíbula para que vaya para atrás, ni para que vaya para arriba, ni nada. Uno busca un arco de cierre en donde no haya interferencia posterior. Esta es la técnica bimanual de Dawson. Una vez que logro tener ese arco de cierre y ya vi que puedo manipular a la paciente, hay pacientes fáciles de manipular, otros muy difíciles, ¿ok? Voy a adaptar mi cera azul anterior, como aquel jig que mostré en la imagen anterior, en donde con desocluir los dientes posteriores uno ya logra pacificar el pterigoideo lateral e inferior y logra capturar un arco de cierre lo más cercano posible a un cóndilo NRC, ¿ok? Entonces, ajusto mi cera anterior, que es plástica en este minuto porque está caliente, ¿ok? O tibia. La adapto a los incisivos, de lateral a lateral, enfrío la cera, corroboro, aquí está plástica la cera todavía, ¿no es cierto? Repito el arco de cierre que ya verifiqué que la paciente puede hacer, ¿no es cierto? Y le pido que vaya cerrando lentamente. No soy yo la que cierra la mandíbula, es ella misma la que va a cerrar, solamente quiero guiar que lo hagan ese arco de cierre que logramos capturar, ¿ok? Por lo tanto, ella va a cerrar y va a morder esa cera hasta que quede un mínimo espacio entre las piezas posteriores, ¿ok? Si vamos a montar en un articulador analógico,
El espacio acá promedio son 2 milímetros. Si voy a montar en articulador virtual, que es lo que voy a mostrar más adelante, voy a dejar el mínimo espacio posible en el primer contacto posterior que pueda ocurrir, ¿ok? Para minimizar el error en el minuto que yo traspase estas imágenes al articulador virtual. Entonces, aquí, ¿qué estoy registrando yo? Estoy registrando el arco de cierre mandibular con los músculos que van a permitir que el cóndilo esté dentro de la cavidad glenoidea, ¿ok? Por lo tanto, ahora yo voy a llevar esta imagen a un articulador virtual para ver dónde está la mordida, entre comillas, real que debería tener el paciente. ¿Okay? Entonces queda acá, yo tengo la cera colocada, y ahora voy a escanear esa relación, voy a tomar solo la cera anterior, ¿ok? Acá estoy escaneando con una Omnicam, ya dije, poco importa si es Omnicam o PrimeScan, las dos funcionan perfectamente bien. Voy a escanear la relación dentaria que logré con la cera, porque cuando ustedes escanean la mandíbula por un lado, escanean después el maxilar por otro lado, en esas ventanitas pequeñas donde está mi flecha, y finalmente escanean la oclusión, ¿ok? Entonces, lo que hacen normalmente la mayoría de los colegas es escanear la oclusión de máxima intercuspidación. ¿Cuál es la adaptación que yo hago hoy? Es que yo voy a escanear la máxima intercuspidación, pero también voy a escanear la relación céntrica. Voy a escanear la relación de sin contacto dentario posterior, solo con un tope anterior, para tener un arco de cierre mandibular mejor, más adaptado, el más funcional que tiene que hacer esa mandíbula, ¿ok? Y sin interferencias posteriores. Este registro de oclusión céntrica, de relación céntrica, perdón, lo hago acá, escaneo entonces la oclusión y voy a guardar ese registro. ¿Qué hago? Como no tengo el articulador dentro del cerecorto, yo tomo las imágenes de cerecorto y las exporto a Onyxef, porque la ventaja de cerecorto es que tiene, vamos a decir, una especie de parcería o de convenio con Onyxef. Yo puedo exportar directamente a Onyxef o a Dolphin o a Clear Aligner, por ejemplo, etc. Entonces, yo puedo exportar desde cerecorto a esas empresas, ¿ok? Voy a mi Onyxef, coloco las imágenes. ¿Cuál es la ventaja de esa comunicación directa? Es que yo no lo exporto de cerecorto en STL, sino que lo exporto directo a Onyxef, entonces Onyxef me lo lee con color de diente, color de encía. El modelo se ve una boca más real, es como que estuviera trabajando dentro del cerecorto, uno ve dientes y encía, ¿ok? No como si fuera un modelo de yeso. Coloco en ese software, ¿no es cierto?, mis imágenes que no tienen contacto posterior, porque acá es como si yo tuviera la cera azul, solo que la cera azul no aparece en mi modelo, ¿no es cierto? No se preocupen, uno puede ajustar la oclusión, escanear la oclusión, nunca va a aparecer la cera, ¿ok? Pero en ese minuto yo voy al Onyxef y hago que establezca el primer contacto. Y ahí, pum, se articularon mis modelos en RC, tal cual como si lo tuviera hecho en un articulador real, ¿ok? Entonces, voy a ir y voy a analizar ahora dónde está mi contacto posterior, prematuro, mi interferencia, aquel que no me permite llegar a la máxima intercuspidación con la musculatura pacífica ni con los cóndilos bien puestos en su fosa, ¿ok? Entonces veo que tengo contactos prematuros en el lado izquierdo posterior, ¿ok? Y ahí está, es ese molar el que está provocando mayor contacto. Miren cómo se desarticula el resto de la oclusión. Entonces, si yo parto de aquí, yo puedo ya planificar desde aquí mi tratamiento, ¿ya? Y para que vean cómo funciona, hay un establecimiento de contacto automático que me establece el primer contacto, pero también si yo quisiera jugar en este articulador, yo puedo abrir, cerrar, abrir, cerrar. Acá hay un eje de rotación, ¿no es cierto?, que va a hacer las veces de movimiento como si fuera un articulador, pero lo voy a hacer de forma virtual. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago después de tener mi relación céntrica y mi articulación, mis modelos articulados en RC? Voy a escanear a la paciente ahora en MIC o máxima intercuspidación, porque también quiero ver cuál es la diferencia entre MIC y entre máxima intercuspidación, y relación céntrica. Es muy importante saber cuánto difiere una de la otra, porque eso va a dificultar más mi objetivo de tratamiento y mi planificación, por supuesto.
Entonces, vamos a ver dos casos. De manera bien resumida en la parte mecánica, lo que me importa es el concepto de cómo utilizar las herramientas en base a la oclusión funcional. Tengo a Isabel, que llega a consultar, en donde va a la rehabilitadora, primero, ¿no es cierto?, la doctora Josefina Bambach, que quería cambiarse esas 4 carillas que tenía de composite, ¿no es cierto?, que encontraba un poquito feas y estaba preocupada porque se le estaba abriendo un diastema en el lateral. Entonces la doctora Bambach me dijo, ¿por qué no la ves tú primero? A ver si hay que hacer la ortodoncia primero y yo rehabilito después. Ok, dije, vamos a evaluar a Isabel y vamos a ver entonces qué podemos hacer con ella. Dentro del examen clínico, ella también relató que apretaba mucho los dientes, que tenía molestias a veces dolorosas, ¿ok? No eran específicamente en la TM, pero sí musculares por el relato clínico. Al examen clínico del estudio ortodóntico tenía sensibilidad muscular, sobre todo a nivel de masseteros y temporales, ¿ok? Típico de un paciente que aprieta, ¿no es cierto? Y se estaban abriendo esos diastemas anteriores que me llamó la atención, entonces dije, bueno, vamos a estudiar tu caso. Efectivamente, las resinas que tenía o las carillas no eran muy bonitas, ¿no es cierto? Pero a mí me preocupaban otras cosas. Tengo una sonrisa simétrica, tengo un desvío de líneas medias. Si vemos intraoralmente, la paciente se ve en clase 1 molar, clase 1 canina, ¿no es cierto? Pero si vamos a observar detalladamente dentro de los conceptos de oclusión funcional, vamos a ver desvío de línea media, inflamación gingival, además. Ahora, no solo inflamación, sino lo que se llama erupción pasiva antiguamente, hoy día tiene otro nombre más elegante periodóncicamente hablando, me lo dijo un amigo periodista, me lo olvidé, todavía lo reconozco como erupción pasiva, pero en esta paciente yo no lo reconocí en un inicio. Esto que voy a hablar ahora lo aprendí con esta paciente, ¿ok? Hoy día lo haría distinto. Si hoy día yo veo un paciente con este tipo de exposición coronaria, en donde se ve probablemente una erupción pasiva, yo haría la cirugía periodontal. Previa a la ortodoncia, esperaría estabilización de esos tejidos, expondría toda la corona clínica y de ahí recién trataría la ortodoncia. ¿Okay? No fue lo que hice acá, pero terminó bien igual. ¿Qué me llama la atención? Desgaste en los caninos, sumamente desgastado. Si yo ya veo desgaste dentario en una oclusión que aparentemente es normal, yo ya dudo que esa relación de máxima intercuspidación sea la real. ¿Okay? Las líneas medias no coinciden y vamos a hacer siempre, en mi caso, un análisis tridimensional de cráneo completo en máxima intercuspidación. Vamos a analizar todo su esqueleto, ¿ok? Leve desvío de la mandíbula al lado izquierdo. Vamos a ver acá paciente braquifacial severo, ¿ok? Donde tengo diferencias del plano oclusal derecho e izquierdo, eso quiere decir que esa simetría que tiene no es solo gingival, sino que también hay algo óseo entre el lado derecho e izquierdo. Articulaciones que se ven saludables desde el punto de vista corticales y que no se ven grandemente desplazadas, pero sí las veo un poco distraídas, ¿no es cierto?, de su fosa hacia abajo, ¿ok? Si yo ya veo eso, empiezo a dudar. En esta paciente, en esa época, yo no pedía resonancia para todos los pacientes, solo pedía si sospechaba de patología articular. Hoy día le pido a todos, ¿ok? ¿Por qué? Porque también quiero saber si ese disco está levemente desplazado o no está en su lugar, etcétera, porque hoy día he visto pacientes sin nada de sintomatología, que los discos no están ni cerca de donde deberían estar, ¿ok? Pero como acá había salud articular ósea y la sintomatología era muscular y no articular, yo no pedí resonancia en ella en ese minuto, ¿ok? Incisivos, su panorámica, y entonces veamos la verdad. Ella muerde aquí, ok, clase 1, sigue clase 1, tal vez ese canino está un poco más clase 2. Proyección de los incisivos superiores, porque los inferiores están completamente por detrás de esto, pegándole por palatino, digamos de alguna manera, chocando con los incisivos, en vez de tener una relación armónica. Pero si vamos a RC, miren acá. La clase 1 ya no es clase 1, se convierte en una clase 2 completa molar y canina de un lado, ¿no es cierto? Canina clase 2 izquierda, mantiene levemente una clase 1 molar de este lado, ¿no es cierto? Pero aumenta evidentemente el overjet. Entonces,
La paciente ya no es una clase 1, se está convirtiendo en una clase 2. Miremos por dentro. Ella muerde así. En el minuto de hacer el montaje en articulador, para capturar su eje de cierre real con los cóndilos puestos en su fosa, ¿okay? Cambia así. Y esta paciente entonces acá no muerde. Entonces, ¿por qué se están abriendo los diastemas de la paciente? ¿Por qué la paciente bruxa tanto, aprieta tanto? ¿Por qué la paciente tiene sintomatología muscular? Porque está todo el tiempo entre esa posición y esa posición. Ella va y debería morder todos sus dientes acá y en el fondo acomoda aquí. Entonces ella tiene una posición de mordida acomodada. ¿Okay? Esa posición de mordida acomodada no va a ayudar a que los músculos trabajen bien, ese pterigoideo lateral inferior va a estar siempre activo, ¿ok? Y toda la musculatura va a estar hiperactivada. Ese paciente no tiene la posibilidad de funcionar relajadamente para que todo calce dentro de sus estructuras óseas, ¿ya? Entonces, vamos a ver cuál sería el tratamiento. Yo hoy día uso muchos dispositivos esqueléticos, soy amante de la mini placa, y la traté con 4 mini placas y extracciones de terceros molares. Ojo que es un paciente braqui, hay mucho ortodoncista, el objetivo no era intruir en ella nada, ¿ok? Sino que más bien poder lograr los ajustes de movimientos dentarios y solucionar las clases 2 y eliminar esa diferencia entre RC y OC, ¿ok? Entonces, partimos, esto fue así la ortodoncia, y aquí yo terminé mi ortodoncia, ¿ok? Entonces, mira acá, toda esta oclusión con línea media desviada, con aparente clase 1, ahora terminó con un correcto verbite, un correcto verget, líneas medias centradas, desgasté un poco esas resinas que habían, que eran horrorosas, ¿no es cierto?, para tener una dimensión mejor de esas piezas dentarias, con un correcto engranaje, ¿ok? Ahora, ustedes me van a decir, bueno, pero entre aquí y acá es más o menos igual. Sí, en MIC, en máxima intercuspidación, claro, pero veamos entonces después más adelante en el articulador. Ahora, ¿cuál fue el antes y el después? Ella pasó de aquí a acá. Entonces vamos a ver que la musculatura de un paciente que aprieta, 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 es bastante más tensa que un paciente que logra estar en una posición de oclusión funcional, con cóndilos bien puestos en su fosa, mordida o contactos oclusales que están concordantes con esa posición mandibular y condilar, con músculos que trabajan pacíficamente. Entonces ella cambió. Y cambió mucho. Miren de aquí a acá. ¿Ok? Entonces, esta paciente, además, resolvió todos sus problemas, nunca más le dolió nada, nunca más dijo que había apretado tanto, más, ¿ya? O sea, todos esos problemas funcionales se acabaron. Ahora, yo terminé acá la ortodoncia y ahí yo fui a un curso de Juan Cruz, gallego, argentino, amigo argentino, que me invitaron a participar ahí, lo escuché y habló de la erupción pasiva. Yo hasta ese minuto era 100% ignorante. Entonces dije, ok, y empecé a ver la exposición de él y dije, oh, esta paciente que yo tengo tiene eso tal cual. Y esto fue un viernes, y lo juro por Dios que fue así. Entonces, la doctora Josefina Bambas, que era la rehabilitadora, que estábamos trabajando en conjunto, el lunes yo le iba a sacar los brackets y ella iba a hacer las carillas superiores. Entonces yo llamo a la doctora Bambas y le digo, José, imposible que te saque los brackets el lunes, no se pueden hacer las carillas el lunes. ¿Por qué? Porque yo te juro por Dios que yo creo que esta paciente tiene erupción pasiva y si tú haces las carillas sobre esas carillas no vamos a llegar. Miren acá. Yo tenía la tomografía de la paciente inicial, todo mi diagnóstico 3D súper top, pero no remarqué, no observé, no vi que miren dónde están las restauraciones de resina de ella. No cubren, cubren 2/3 de la corona, con suerte. El resto del diente está cubierto por encía, ¿ok? Entonces, este caso me sirvió para aprender que hoy día yo a todos los pacientes veo si efectivamente está toda la corona clínica despejada o no. Si no está despejada, mando a hacer la cirugía plástica periodontal antes de mi ortodoncia. ¿Okay? Eso me permite mejor posicionamiento de brackets y por supuesto mejores resultados también. Y la encía no se inflama tanto durante el tratamiento porque tengo una gran corona donde colocar mi bracket en vez de una corona pequeñita. Entonces, erupción pasiva es un diente como este, en donde la encía se ve normal, si uno mete una sonda en el surco está normal, pero está cubierto por encía. Esto es una exposición normal, esto no está 100% expuesto. Entonces tenemos distintos tipos, no voy a entrar acá,
pero hay unas que son solo de encía y otras de encía y hueso, y de eso va a depender el tipo de cirugía periodontal que se haga. Entonces, el lunes llegó, la doctora conversamos, y ella le puso, dijo, ya mira, vamos a probar, voy a pasar un láser. Entonces, pasó láser, ¿no es cierto? Y remodeló un poco más esas coronas clínicas. Ahora, yo seguía con la duda, le dije, ¿sabes qué, José? Yo creo que es muy poco, porque en esta imagen yo veo que es un montón, mucho, demasiado la distancia que falta. Ok, y acá yo no veo que eso se refleje. Entonces, llamamos al periodoncista, al doctor Miguel Hernández, para que lo viera, y al final hicimos un análisis ya más exhaustivo, interdisciplinario, ¿no es cierto? Medimos los niveles de los cenit, y eso fue solo con el láser, y entonces cuando nos dimos cuenta que con el láser fue poco, el doctor Miguel Hernández realizó entonces una plástica periodontal real, con bisturilla, para poder despejar esas coronas. ¿Cuál fue el problema? Que mi diagnóstico fue tarde, ¿ok? Si yo lo hubiera hecho antes, esto estaba ahí en cicatrización, hubiera sido mejor, porque con los brackets es muy difícil mantener la higiene, ¿no es cierto? Entonces, esta cicatrización es un poquito más difícil de hacerla de buena manera con todos estos aparatos puestos que si el paciente no tiene brackets, ¿okay? Entonces, miren cómo se ve después de la cirugía plástica periodontal esa diferencia a nivel de corona. Bueno, ¿cómo terminé mi ortodoncia? Vamos a ver. Este era el RC inicial, este es el RC final, ¿ok? Entonces ya estamos bastante mejor, acercándonos a las clases 1 reales, con la musculatura trabajando bien, con los cóndilos en su lugar. ¿Cómo pasamos por dentro? ¿Ya? Porque por fuera se puede ver muy lindo, pero por dentro. Inicial, final. Ok, ¿cómo están los contactos? Mi RC todavía no tengo contactos bilaterales y simultáneos, pero en el software yo puedo ver la cantidad de traspaso de las imágenes, y para llegar de 0.02 a 0.015, yo elimino esos contactos que están ahí y voy a llegar a prácticamente todos los contactos bilaterales y simultáneos en RC y no en máxima intercuspidación. ¿Okay? Entonces, vamos a ver, este es el engranaje posterior, perdón, al ajuste oclusal, donde vemos que los dientes engranan muy bien, pero en conjunto con una articulación bien posicionada. ¿Okay? Entonces vamos a ver cómo sería una mandíbula, o cómo suena una mandíbula cuando en RC tiene todos sus contactos bilaterales y simultáneos. Perdonen el video, soy experta en escáner intraoral, pero no en cómo poder enlentecer ese video, porque como es de teléfono, sale muy rápido, entonces parece que a la paciente la estuviéramos sacando la mandíbula, pero realmente es un movimiento suave, una mandíbula suelta, y que suena muy bien todos esos contactos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, pasamos de aquí con la preortodoncia, ¿no es cierto?, a una posortodoncia rehabilitación. El doctor Hernández colocó las mini placas, hizo la plástica periodontal, y la doctora, el doctor Miguel Hernández y la doctora Josefina Bambach, me equivoqué de poner el nombre ahí, la doctora Josefina Bambach fue quien aquí hizo todas estas carillas de canino a canino y caninos inferiores, ¿no es cierto? Ella trabaja muy bien la línea chairside de Dentsply Sirona, y en donde vamos a ver que a nivel oclusal tengo todo muy bien alineado, ¿no es cierto? Mis dientes muy bonitos, pero yo sé que esto va a quedar así en el tiempo. Entonces yo a esta paciente, por ejemplo, lo que hago con estas pacientes tratados con este diagnóstico y con estas mecánicas de mini placa, no les dejo la contención ni fija, ni removible, ni nada. Espero que eso funcione, a ver si realmente estamos en función o no. ¿Okay? Y entonces podemos lograr resultados como estos, ¿no es cierto?, en donde hubo un trabajo interdisciplinario con un diagnóstico tridimensional, pero que además dejó una oclusión funcional que va a hacer que toda esta cerámica, imagínense que tiene cerámica en los caninos, y recuerden el desgaste grande que tenían los caninos previo al tratamiento, pero yo les aseguro, y le aseguré a la doctora Bambach, que hizo la rehabilitación, que no se van a desgastar esas piezas, que no van a haber movimientos dentarios, y nada de eso va a ocurrir porque la paciente tiene una posición articular estable, en conjunto con una posición oclusal estable, en conjunto con una función muscular pacífica y estable, con todo un sistema que funciona de manera equilibrada y permite la estabilidad a largo plazo.
¿ok? Voy a presentar rápido este caso en función al tiempo, ¿no es cierto? Siempre mis presentaciones son más material del tiempo que me dan. Entonces vamos a ver a Camila, yo la presenté en el congreso del año pasado, pero la quiero presentar de nuevo porque también marca la importancia de la oclusión funcional. Esta chica ya había tenido ortodoncia, igual que Isabel, y su problema era que se estaban abriendo los diastemas de los laterales. Yo sé que acá hay harto rehabilitador también que puede estar mirando, y muchas veces esos diastemas que se vuelven a abrir son porque la oclusión no calza entre máxima intercuspiación y la relación céntrica, ¿ok? Entonces, su motivo de consulta era los laterales. Pero en la clínica, cuando empezamos a hacer la historia, ella tenía dolor articular, ¿ok? Historia de dolor articular. Y en el examen tenía ciertas molestias. Cuando quise hacer el montaje en articulador y le tomé la cera azul, le dolió una articulación, entonces paré ahí, la mandé al especialista en TTM y lo primero que se trató en ella fueron las articulaciones en ese minuto, ¿ok? Entonces, estas eran sus fotos de sonrisa. Su oclusión, entonces dígame cuánto de los 533 que están acá le pondría brackets a esta paciente, ¿ok? Siendo que ya terminó su tratamiento de ortodoncia, o cuántos pacientes, colegas le pondrían, no sé, alineador. Tal vez para poder redistribuir los espacios de los laterales y rehabilitar, o para cerrar los espacios de nuevo, ¿sí? Pero, si vamos y hacemos el diagnóstico tridimensional, vamos a ver. Tengo alineadas las piezas dentarias, ¿no es cierto? Tengo un desajuste aquí de estos incisivos, pero básicamente una ortodoncia bien lograda. Pero miremos ahora su cráneo, desvío mandibular hacia la derecha. Relación de clase 1, tejidos blandos. Una simetría esquelética entre el lado derecho e izquierdo. Estos protocolos son muy buenos. EASY 3D, yo lo mando, tomo el cráneo completo y mando la tomografía a Brasil y me hacen un análisis de 80 slides con medidas craniométrica o cráneo o de cefalometría 3D, en donde yo saco mucha información, ¿ok? Entonces voy a ver que tengo efectivamente, perdón, un lado izquierdo más largo que el derecho si hago el largo de la rama y del cuerpo mandibular. Ahora, lo importante de la tomografía de cráneo completo es que puedo ver si hay compensaciones de esas asimetrías. Entonces esta paciente efectivamente el lado más grande, que es el izquierdo, lo compensa con una fosa un poco más arriba, lo compensa con una fosa más adelante o un cóndilo más adelante, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces la paciente, independiente de que tenga una diferencia entre el lado derecho e izquierdo mandibular, tiene compensaciones que hablarían que esa mandíbula debería estar un poquito más centrada, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿cuánto es el grado de desviación mandibular? 2.28, ¿okay? Entonces una paciente simétrica, compensada, o sea, es asimétrica de cierta manera, pero ha compensado y no tiene un gran desvío. Esto puede ser tratado con ortodoncia, pero hay que saber que existe este desvío, porque eso va a influir en cómo ella muerde, ¿okay? Sus articulaciones temporomandibulares, que se ven, entre comillas, sana y sin grandes desplazamientos dentro de su fosa, ¿no es cierto? Siempre considerar que hay que evaluar la resonancia para saber si efectivamente esas posiciones que yo estoy evaluando en la tomografía son reales, porque a veces yo lo veo un poquito más hacia atrás, ¿no es cierto? Pero tenemos que contemplar que tiene el borde posterior del disco adelantado y muy engrosado, por lo tanto, si yo pretendo dejar ese cóndilo en una RC de libro, no lo voy a lograr nunca, porque aquí tengo el disco desplazado, pero sí puedo dejar este cóndilo sin comprimir esta estructura o sin tener una compresión continua por una interferencia oclusal posterior o un contacto prematuro que me active la musculatura para tener aquí mayor presión, ¿ok? Eso se ve sagital coronal, posición de incisivo, su resonancia y aquí. Ok, la paciente relató dolor articular. Sí, historia de él y sobre todo en periodos de más estrés aparecía y después remitía. Lo que tiene es una sinovitis. Miren la acumulación de líquido en un corte T2 de la resonancia magnética. Cóndilo, fosa, disco articular, líquido. Si hay líquido es inflamación. ¿Okay? Por lo tanto, acá hay ya un signo de que la articulación está sufriendo, ¿ya? Por alguna razón de que alguna estructura de este sistema estomatognático está interfiriendo en esta estabilidad articular, ¿no es cierto? Que puede ser la oclusión, la musculatura, ambas, u otra razón, pero algo está ocurriendo aquí.
Vamos a ver en dinámica, el disco acompaña. Vamos a ver la TM izquierda, lo mismo, leve desplazamiento discal anterior, sinovitis. El disco funciona bien, ¿ok? ¿Cuál sería el tratamiento de ella entonces? Lo primero es tratar las ATM. ¿Por qué? Porque yo necesito eliminar esa inflamación, necesito que la musculatura se pacifique, ¿ok? Y necesito que eso me haga un arco de cierre mandibular con una posición mandibular estable para yo poder saber efectivamente si los cóndilos están en una posición fisiológica, vamos a decir, dentro de su articulación, ¿ok? Se pone un plano de deprogramación, se trata y su RC final, no tengo la RC inicial porque a ella le dolió la articulación cuando estaba tomando la cera y no seguí tomando el registro, ¿ok? No iba a provocar más dolor si está inflamada esa articulación. Se trató, se estabilizó, se bajó el dolor, se montó un articulador y miren, esa magnífica oclusión, que yo seguro que nadie hubiera puesto bracket, no es tan magnífica. Si yo quiero que la musculatura trabaje pacífica, que los cóndilos estén dentro de su articulación de manera estable, adaptada, ¿no es cierto? La oclusión, la mordida, la parte oclusal debería encajar perfectamente en clase 1 acá también, y no lo es, encaja en clase 2, ¿ok? Vemos cómo no encaja. Vemos cómo hay un contacto prematuro en un premolar, ¿ok? Eso era preortodoncia. ¿Cómo la traté? Con anclaje esquelético en 6 meses. Vamos a ver la evolución rápidamente aquí. Fui cambiando, fui moviendo los dientes, voy llegando a mi final. Y siempre, yo acá no puse todos los montajes intermedios, pero como tengo un escáner intraoral y hago el montaje en articulador virtual, yo promedio por paciente hago por lo menos unos 7 montajes de articulador virtual. Y muchos de ellos son para poder finalizar el caso. Porque lo más difícil es finalizar el caso, no es mover los dientes de un lugar para otro kilómetro. Lo más difícil es que los dientes de arriba y los de abajo encajen tan perfectamente que la articulación esté en RC y que los músculos estén trabajando bien. La mayor cantidad de los montajes que hago es al final, ¿ok? Y aquí yo voy a tomar mi RC, voy a escanear, voy a ver mi relación en articulador virtual, tanto por dentro como por fuera. Esta niña se iba a vivir a España, por lo tanto, solo podía llegar hasta acá con mi movimiento, me quedaba un mes más, y dije, ok, voy a hacer mi montaje, definí que faltaba 0.36 para llegar a un engranaje completo en RC, ¿no es cierto? Esto lo hago en el software, y dije, ok, voy a hacer mis ajustes, hice algunos ajustes como un doblez ahí para reposicionar bracket para mejorar acá, reposicionar bracket para mejorar acá, y engranar mejor los dientes posteriores que me estaban haciendo contacto. Bueno, de ahí se fue 3 meses fuera, dejé arcos rígidos para estabilizar, volvió en diciembre solo a hacer el registro y a su Navidad con su familia y después volvía. Por lo tanto, ahí yo hice nuevamente un montaje, escaneé, observé mi RC, dije, ok, igual no tengo opción, tengo que sacar, pero voy a rehabilitar esos laterales que dejé un diastemita, dejé un diastema ahí para que fuera rehabilitado, se puso una resina provisoria porque la paciente quería cerámicas, pero por el tiempo se las iba a hacer en España. Y entonces yo saqué los aparatos, hice mi montaje, dije, ok, está decente para retirar, pero siempre chequeo después de sacar los aparatos, 1 o 2 semanas después, hago otro montaje virtual, entonces quiero ver si esta oclusión que yo logré, ¿ok? Esta oclusión que yo logré, que eso no lo logré, o sea, estuvo así desde el principio y terminó igual, ahí fallé, en esa alineación de incisivo me dio la pelea, no lo logré enderezar, pero terminé con correctas guías de desoclusión y vamos a ver la hora de la verdad. Sin brackets, ya 2 semanas después, ya había hecho mi RC, era para sacar, voy a hacer mi montaje en articulador y veo que en RC todavía tengo más contactos un poco más en el lado derecho que el izquierdo, y para llegar a la oclusión ideal me faltan 0.2. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo una fresa, hago un ajuste oclusal, y lo que hago es pasar de ahí a ahí, de ahí a ahí, solo con el ajuste oclusal, porque ya está en RC, pero me falta dejar los contactos bilaterales simultáneos y sin, ojalá, ningún desplazamiento, y pasé de ahí a ahí. Yo ahora sé que Camila no va a tener más problemas de dolor, por ejemplo, porque ya al tercer mes
se le pasaron los dolores articulares cuando yo eliminé los contactos prematuros posteriores y saqué las interferencias. Inmediatamente la musculatura se relajó y dejó de sobrecargar esas articulaciones. Por lo tanto, no tuvo más dolor, no tuvo más historia de dolor y hasta hoy no tiene historia de dolor. ¿Qué logré cambiar? De aquí a acá, de aquí a acá. Miren cómo la musculatura se despliega de manera distinta, se relaja, ya no está tan hiperactiva, las pacientes ya no tienen cara tensa, tienen una cara relajada, mucho más bonita. La sonrisa cambió de aquí a acá, ¿no es cierto? De aquí a acá, y por rehabilitación acá, porque esta ya fue la rehabilitación que se hizo en España. Pasó de aquí a acá. Y esto fue preortodoncia, y esto por ortodoncia. Ahora ustedes me pueden decir, igual que la paciente anterior, entre aquí y acá es más o menos lo mismo, ¿sí o no? ¿Ok? Ok, está un poquito más ordenado y encajan más bonitos los dientes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero la importancia la vamos a ver ahora. Pasamos de aquí a acá, no hay grande diferencia, ¿no es cierto? Pasamos de esta guía a esta guía, no hay grande diferencia. Pero miren acá. Esta es la gran diferencia, y la gran diferencia que va a hacer que tenga salud el paciente. Significa estructuras del sistema estomatognático en armonía. Esa oclusión pasó a ser esa oclusión. Perdón. Esa oclusión pasó a ser esa oclusión. Pero esa oclusión que tienen acá en el inicio es cuando los cóndilos estaban bien puestos. Después ella adaptaba. Ahora yo la terminé con los cóndilos bien puestos, pero con esa mordida. Por lo tanto, ahora tiene estable la articulación derecha, la izquierda y su engranaje oclusal. Veamos ahora qué pasó. Preortodoncia, miren cuánto desviaba. Perdón. Preortodoncia, miren cuánto desviaba. Clase 1. Postortodoncia, miren cómo se entró. Yo no cambié básicamente posiciones dentarias, cambié posición mandibular, ¿ya? Para que ajustaran bien esos dientes. Obviamente moví algunos dientes y moví los dientes, pero lo que logré mayormente fue un cambio de la posición mandibular, ¿ya? Vamos a ver. El paciente que partió con 3.2 entre punto A y B, que es una clase 1, ¿no es cierto? Terminó en 2.4 entre punto A y punto B. ¿Qué ocurrió? La mandíbula avanzó. ¿Okay? Con mi tratamiento yo hice avanzar la mandíbula. ¿Por qué? Porque yo usé anclaje esquelético y mi mecánica fue principalmente intrusión de los sectores posterior inferiores de esa paciente. Porque los contactos prematuros eran posteriores y era lo que estaba desestabilizando esa articulación. Ojo que no quiero decir que todos los pacientes se resuelven con intrusión posterior cuando tienen un problema articular, ¿ok? Va caso a caso, pero este caso fue intrusión posterior inferior. Solo con esa mecánica, que fue la más fuerte, logré, miren, de 2.8 de desvío del mentón, miren cómo se va posicionando la mandíbula también, y el mayor cambio de ella fue en este sentido, transversal. Cambiamos 1 milímetro su posición mandibular, ¿ok? Por lo tanto, todos los acomodos que tenía esa mandíbula cuando mordía en su máxima intercuspidación inicial provocaban la sintomatología articular y esa sinovitis. Hoy día yo centré esa mandíbula para dejar esas cabezas de la mandíbula, los cóndilos mandibulares dentro de su fosa, de manera correcta, con una musculatura correcta, con una posición mandibular correcta. Miren cómo la simetría, esto mide simetría respecto al plano medio sagital, está aumentada hacia el lado derecho y disminuida hacia el lado izquierdo. Eso quiere decir que la mandíbula iba a MIC, a máxima intercuspidación, y acomodaba hacia adelante y hacia el lado, ¿ok? Miren cómo cambió después y recuperamos la simetría. La mandíbula se centró, ¿ok? Entonces la mandíbula se centró, avanzó y logré ajustar esa oclusión. ¿Qué pasó a nivel de los cóndilos? Siguen igual de saludables desde el punto de vista cortical. No hay grandes cambios en la tomografía, pero sí grandes cambios en mi montaje en articulador y por eso me gusta tener los dos registros. ¿Y qué pasó acá? Miren, la gran mecánica estuvo en intruir los molares, intruir los molares, intruir los molares. ¿Okay? Eso logró ese cambio de posición mandibular, pero eso logró también posicionar bien las articulaciones y logró pacificar la neuromusculatura y logró tener una oclusión funcional. Estas son las fotos una vez terminada la ortodoncia. Las tomó el rehabilitador en España, él preparó los laterales, ¿no es cierto? Y colocó unas cerámicas, unos segmentos. Esas cerámicas fueron cementadas en Kabila
y esas cerámicas están puestas en boca, se pusieron hace 1 año y medio atrás, ¿no es cierto? Ese es el resultado final de su estética, ¿ok? ¿Qué pasó con Camila en el tiempo? Y espero seguirla 50 años más, como mi grande maestro, ¿no es cierto? Voy aquí, 1 año post-ortodoncia, ¿qué pasó con ella? Nada, está igual. Miren, las cerámicas están igual, 0 desgaste, todo el engranaje perfecto, todo coincide. Miren acá, ¿qué pasó acá? Nada. ¿Qué pasó acá? Nada. Ese central girado, me quedó siempre girado, siempre estuvo girado. No hay más. Sin contención fija, inferior, sin contención fija, superior, sin contención de ningún tipo, sin estampado, sin nada. Oclusión funcional. ¿Cuál es la mejor contención que se puede dejar al final del tratamiento de ortodoncia y o rehabilitación o cualquier tratamiento odontológico? Es lograr una oclusión funcional. Y hoy día tenemos herramientas que nuestros mejores profesores, hablando de estos temas hace tiempo atrás, ni siquiera imaginaron que podían existir. Si nosotros usamos esta herramienta en integrarlas en un diagnóstico que nos guíe en los mejores tratamientos y adaptar toda esta tecnología que se está llevando a la fabricación de aparatos y lo unimos, vamos a lograr los mejores tratamientos para nuestros pacientes con una estabilidad a largo plazo. La mejor contención es una oclusión funcional. Y con esto quiero terminar.